Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de sabiduría antigua. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en los himnos órficos, una colección fascinante de 87 poemas que nos transportan a un mundo donde la poesía, la música y la espiritualidad se mezclaban de manera inseparable. Estos himnos no son solo literatura, sino auténticas herramientas rituales que los antiguos griegos utilizaban para acercarse a lo divino y comprender los misterios del cosmos. Imaginemos por un momento a los primeros iniciados en estos rituales, pequeños grupos reunidos al anochecer en cuevas, templos o lugares sagrados. La única luz proviene de antorchas y velas, mientras el aroma del incienso llena el aire y la música de la lira crea un ambiente casi hipnótico. Cada palabra de los himnos, recitada o cantada, se percibía como un puente entre el mundo humano y las fuerzas invisibles que gobernaban la naturaleza y el destino del alma. Uno de los aspectos más fascinantes es la forma en que estos himnos combinan invocación, alabanza y súplica. Por ejemplo, el himno a Selene, la luna, comienza con una invocación directa: escúchame, diosa reina, Selene de brillante luz. Luego se enumeran sus epítetos y atributos, mostrando un profundo conocimiento de su naturaleza, y finalmente se le pide que envíe su luz propicia sobre los rituales y proteja a los iniciados. Es un diálogo vivo con lo divino, casi como una conversación íntima que atraviesa los siglos. Los himnos no solo se dirigían a deidades visibles, como Helios o Selene, sino también a conceptos abstractos como la ley, la justicia o la muerte. Esto refleja la cosmovisión órfica, donde cada fuerza del universo es consciente y tiene influencia sobre la vida humana. Los iniciados aprendían que no solo debían honrar a los dioses tradicionales, sino también entender y respetar los principios invisibles que regían la existencia y la conducta ética. Un dato curioso es que algunos himnos parecían adaptarse al ciclo de la naturaleza. Por ejemplo, los dedicados a la luna o a la noche probablemente se recitaban en noches específicas del mes lunar, mientras que los de Helio se utilizaban al amanecer. Esto sugiere que los órficos combinaban la observación del cosmos con la práctica espiritual, creando rituales sincronizados con el ritmo de los astros y de la vida natural. La música era otro componente esencial. La lira de Orfeo no era solo un símbolo, su sonido acompañaba las recitaciones y podía inducir estados de meditación o trance. Los historiadores creen que ciertos himnos eran cantados en tonos específicos para resonar con el cuerpo y el alma, reforzando la conexión entre lo humano y lo divino. Esta combinación de palabra y música convertía la experiencia en algo total y sensorial, mucho más profundo que la simple lectura. Los himnos órficos también muestran una fuerte preocupación por la ética y la vida cotidiana. Por ejemplo, varios textos hacen referencia al respeto por los animales, el vegetarianismo y la abstinencia de ciertos alimentos, ya que podían contener almas reencarnadas. Esto demuestra que el orfismo no era solo un conjunto de rituales abstractos, sino un camino de vida que buscaba armonizar la existencia diaria con los principios divinos y cósmicos que los himnos enseñaban. Un ejemplo fascinante es el himno a Dioniso, que representa al dios como un ser que muere y renace, un símbolo de la inmortalidad del alma y de la regeneración. La narrativa no se limita a la historia mítica, transmite enseñanzas sobre cómo el alma humana debe liberarse de la materialidad y reconectarse con su origen divino. Cada palabra del himno funciona como guía moral y espiritual, mostrando que la poesía y la filosofía se fusionaban en un solo acto ritual. Algunos académicos sugieren que estos himnos se componían para iniciados específicos, adaptándose a distintos niveles de conocimiento y experiencia. Los más simples podrían recitarse para aprender la devoción básica, mientras que los más complejos ofrecían meditaciones profundas sobre la naturaleza del cosmos y el alma. Esto generaba una progresión espiritual dentro del grupo de iniciados, donde cada himno era un paso más hacia la comprensión de los misterios del universo y la purificación del alma. Imaginemos ahora un relato de la vida de un iniciado. Un joven aprendiz, guiado por un sacerdote mayor, recita los himnos cada noche junto a un pequeño grupo. Aprende a reconocer los nombres y atributos de cada deidad, a interpretar sus símbolos y a integrar estas enseñanzas en su conducta diaria. Poco a poco, entiende la relación entre los ciclos naturales, los astros y la vida humana, y empieza a sentir que su alma se eleva por encima de los límites de su cuerpo mortal. La influencia de estos himnos no terminó con la antigüedad. Poetas, músicos y filósofos posteriores los estudiaron y adaptaron, y algunos grupos neopaganos los han rescatado para prácticas espirituales modernas. Esto demuestra que la fuerza de sus palabras sigue vigente, no solo son relatos históricos, sino también herramientas que aún hoy pueden inspirar reflexión, meditación y conexión con lo trascendente. Otro aspecto interesante son las anécdotas de arqueólogos y estudiosos que han trabajado con las láminas y papiros donde se conservan fragmentos de los himnos. Muchos relatan que al leerlos en voz alta, incluso en salas silenciosas, se percibe una musicalidad y un ritmo que parecen diseñados para impactar emocionalmente.
Esta experiencia confirma que los himnos estaban pensados para ser sentidos, no solo entendidos, y que su poder reside tanto en la forma como en el contenido. Los himnos a la luna, por ejemplo, combinan observaciones astronómicas con invocaciones poéticas. Describen cómo Selene influye en los ríos, los cultivos y las mareas, y cómo su luz protege a los iniciados y guía sus sueños. Esta conexión entre lo natural y lo divino muestra un nivel de sofisticación sorprendente, donde la religión, la ciencia temprana y la poesía se entrelazan para crear una experiencia espiritual integral. Es impresionante también la variedad de temas y deidades que aparecen en los himnos. Desde dioses primordiales como Nyx y Chaos, hasta héroes y figuras menores, todos son reconocidos en su rol dentro del universo. Esto revela que los órficos tenían una visión del mundo extremadamente rica, donde cada fuerza y cada entidad tenía su propósito, y donde el conocimiento y el respeto de estos elementos era clave para la evolución del alma. Algunos himnos incluso incluyen elementos de narrativa mítica y consejo moral, enseñando a los iniciados sobre cómo actuar, cómo pensar y cómo relacionarse con el cosmos y con otros seres humanos. Esto refuerza la idea de que los himnos no eran solo devoción poética, sino manuales de ética y filosofía práctica, en los que cada verso tenía un doble propósito, espiritual y pedagógico. El uso del lenguaje simbólico es otro rasgo fascinante. Palabras como luz, camino, corazón o fuente no se emplean solo de manera poética, sino como metáforas de procesos espirituales y cósmicos. Cada invocación podía ser interpretada en múltiples niveles, literal, simbólico y místico, ofreciendo a los iniciados una riqueza de sentidos que los acompañaba toda la vida. La transmisión oral de los himnos también era crucial. Antes de ser escritos, se recitaban y cantaban, y se aprendían de memoria. Esto garantizaba que la sabiduría no se perdiera y que los iniciados pudieran experimentar el poder de las palabras en comunidad, reforzando la conexión entre maestros, discípulos y dioses. La repetición, la musicalidad y la memoria eran en sí mismas actos de devoción. Algunos investigadores señalan que los himnos también podían actuar como guías para la meditación y la introspección. Al recitarlos lentamente, los iniciados podían concentrarse en aspectos específicos de su vida espiritual, contemplar su destino y fortalecer su conexión con la chispa divina. Esto convierte a los himnos órficos en algo más que poesía o ritual, son herramientas para la transformación personal. Siguiendo con nuestro viaje por los himnos órficos, vale la pena destacar la profundidad de las invocaciones a Nyx, la noche primigenia. En algunos himnos, Nyx es presentada como la madre de todos los dioses y la fuerza que envuelve y protege al universo. Los iniciados la invocaban no solo por miedo a la oscuridad, sino para recibir guía, descanso y revelación de misterios que solo se manifiestan en el silencio de la noche, mostrando cómo los órficos encontraban significado incluso en lo aparentemente amenazante. Los himnos a Helios, el sol, ofrecían un contraste fascinante. Se recitaban al amanecer, celebrando la luz que despierta la vida y revela la verdad. Algunos textos describen rituales donde los iniciados se enfrentaban al primer rayo del día, recitando palabras que bendecían su camino y purificaban el cuerpo y la mente. Esta práctica es un ejemplo claro de cómo los órficos conectaban el ritmo natural del mundo con su espiritualidad, integrando el cosmos en la experiencia humana cotidiana. Las láminas de oro, aunque más asociadas con rituales funerarios, nos aportan información valiosa sobre cómo los himnos y otras prácticas espirituales guiaban a los iniciados hacia la vida después de la muerte. Se creía que recitar ciertos himnos durante la vida preparaba el alma para el tránsito al otro mundo. Algunos expertos relatan que al leerlos en voz alta, se percibe un efecto hipnótico, casi como si las palabras realmente pudieran abrir puertas invisibles y conectar al alma con los dioses, lo que demuestra la intención performativa de estos textos. Los himnos órficos también reflejan una relación íntima entre los humanos y los dioses menores o abstractos, como la muerte, la justicia o el destino. Los iniciados aprendían a honrar estas fuerzas, no solo por devoción, sino como un ejercicio de comprensión ética y cósmica. Por ejemplo, el himno a la justicia invitaba a reflexionar sobre la equidad en la vida cotidiana y la importancia de las acciones, enseñando que el comportamiento humano tiene repercusiones que trascienden la existencia terrenal. Algunos relatos antiguos cuentan cómo los himnos podían influir incluso en la política y la sociedad. Iniciados que llegaban a posiciones de poder en ciudades griegas recordaban las enseñanzas de los himnos, aplicando sus principios de justicia, moderación y respeto por la naturaleza y las leyes divinas. Aunque no era un poder coercitivo, la ética órfica guiaba decisiones, demostrando cómo la espiritualidad podía integrarse en la vida pública sin necesidad de rituales masivos ni templos grandiosos. Una de las prácticas más interesantes era la recitación grupal de los himnos durante festivales nocturnos, donde la comunidad se reunía alrededor de hogueras o en santuarios.
Algunos testimonios arqueológicos sugieren que estos rituales incluían movimientos coordinados, cantos y música que buscaban sincronizar a los participantes con el cosmos. Se cree que estas ceremonias generaban un sentimiento de unidad y trascendencia, donde los iniciados sentían que sus almas se conectaban con las fuerzas divinas y con la totalidad del universo. Los himnos a Dioniso destacan por su simbolismo de muerte y renacimiento. Se relataba que al cantar estos himnos, los iniciados reflexionaban sobre la impermanencia del cuerpo y la eternidad del alma. Algunos estudiosos opinan que esto pudo haber inspirado más tarde filosofías y religiones que enfatizan la transformación espiritual a través del sufrimiento y la purificación, demostrando que la influencia del orfismo fue profunda y duradera en el pensamiento occidental. Una anécdota interesante es que muchos himnos incorporaban metáforas basadas en la naturaleza, como ríos, montañas, estrellas y animales. Se cree que estas imágenes no solo eran poéticas, sino también pedagógicas, enseñando a los iniciados a leer el mundo como un libro sagrado, donde cada fenómeno natural tiene un significado simbólico y espiritual. Por ejemplo, el fluir de un río podía representar la continuidad del alma a través de múltiples vidas, mientras que la luz de la luna recordaba la guía divina constante. Los himnos órficos también tenían un papel en la formación moral de los iniciados. A través de sus palabras y símbolos, enseñaban principios como la moderación, la honestidad y el respeto hacia los demás seres vivos. Historias de iniciados relatan que estos himnos eran leídos o cantados en momentos de duda o dificultad, proporcionando consuelo y guía práctica, mostrando que la poesía no era solo estética, sino un verdadero manual de vida. Algunos historiadores señalan que los himnos reflejan una interconexión entre culturas, mezclando tradiciones griegas con influencias de Oriente Medio y Anatolia. Esto se nota en ciertos símbolos, nombres de deidades y conceptos cosmológicos. La riqueza de esta fusión demuestra que los himnos órficos no surgieron en aislamiento, sino como parte de un diálogo cultural y espiritual más amplio que enriqueció la visión del universo y del alma humana. Es fascinante imaginar a los primeros iniciados intentando memorizar los 87 himnos. Este acto no era solo un ejercicio de memoria, sino un entrenamiento espiritual y psicológico. Recordar cada palabra y cada invocación reforzaba la conexión con lo divino y ayudaba a integrar sus enseñanzas en la vida diaria. Algunos relatos modernos de estudiosos que han practicado la recitación oral coinciden en que esta técnica genera un efecto profundo de concentración y meditación, mostrando la intencionalidad detrás de la tradición. Los himnos órficos no solo se limitaban a invocar a los dioses principales, algunos estaban dedicados a figuras menores o fuerzas abstractas, lo que revela la riqueza simbólica de la tradición. Por ejemplo, himnos a la ley, a la justicia o al destino enseñaban a los iniciados a respetar los principios universales y a vivir en armonía con ellos. Cada lectura o canto se convertía en un ejercicio de reflexión ética, espiritual y filosófica, integrando la práctica religiosa en todos los aspectos de la vida. Algunos fragmentos muestran cómo los himnos eran herramientas de meditación y autoconocimiento. Se cree que al recitarlos, los iniciados podían contemplar su propia naturaleza, identificar aspectos titánicos que debían purificar y fortalecer la chispa divina interna. Este enfoque introspectivo es una de las razones por las que el orfismo era tan valorado, ofrecía un camino espiritual personal, más allá de la religión cívica tradicional centrada en la comunidad. La musicalidad de los himnos es otro punto que merece atención. Estudios modernos sugieren que ciertos tonos y ritmos eran elegidos para resonar con el cuerpo humano y provocar estados de receptividad espiritual. Es decir, la experiencia no era solo intelectual o emocional, sino física. La voz, la respiración y la resonancia corporal se convertían en canales para la conexión con lo divino, mostrando el ingenio de los órficos en la creación de rituales multisensoriales. Algunas anécdotas relatan que los himnos también servían como instrumentos de enseñanza simbólica para los jóvenes iniciados, introduciéndolos gradualmente en conceptos complejos de cosmología y ética. Los iniciados más avanzados podían interpretar niveles más profundos de los textos, mientras que los principiantes aprendían las invocaciones básicas. Esto generaba una especie de escalera espiritual, donde cada himno era un peldaño hacia la comprensión de los misterios del universo y del alma. Un detalle curioso es que algunos himnos a la luna y la noche incluían referencias a sueños y visiones. Los iniciados creían que la recitación correcta de estos himnos podía inducir sueños proféticos o abrir la mente a revelaciones, lo que refuerza la idea de que los textos eran prácticos y funcionales, no solo poéticos. La espiritualidad órfica, por lo tanto, estaba diseñada para interactuar con la vida diaria y las experiencias internas de los practicantes. Hemos explorado invocaciones, rituales, anécdotas de iniciados y detalles etnográficos que muestran la riqueza y complejidad de esta tradición. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse para seguir descubriendo juntos los secretos de la historia, la espiritualidad y la mitología.
Nos vemos en la próxima aventura.